Bueno, primero me vais a perdonar porque tengo un resfriado importante, estoy con varios frenadores encima y demás. Entonces, si estoy un poco espeso, ruego seáis, me podáis disculpar. Segundo, decir que para mí es un reto hablar después de los maestros que han pasado por aquí, ¿no? Entonces, tengo un nivel de presión interesante y luego, si me tuviese que presentar, yo me presentaría pues ya está, como un clínico que tiene la suerte de trabajar en lo que le gusta y que realmente le gusta en sobre lo que trabaja. Entonces vamos a empezar. Yo voy a presentar, me toca presentar básicamente lo que hacemos aquí, pero antes lo que hago en la unidad de psicotrauma, lo que hacemos en la unidad de psicotrauma, y me voy a centrar y voy a presentar lo que es la terapia breve centrada en el trauma. Entonces, primero, antes de nada, voy a explicar un poquito, ya lo han explicado mucho y mucho mejor que yo, todo el tema de los síntomas, todo el tema de la etiopatogenia, todo el tema del diagnóstico, pero a mí me gusta centrarme en por qué y cómo sufre una persona con trastorno de estrés postraumático. Entonces, ¿cuáles sobre todo las causas del malestar, más allá de los síntomas, más allá de la enfermedad? Entonces, primero tenemos el acontecimiento, ¿no? El acontecimiento potencialmente traumático, que es el acontecimiento traumático que va a ir a afectar al individuo, pues como ya bien ha explicado el doctor Cecilio Álamo, pues activando la amígdala. La amígdala, a su vez, pues ya sabemos que frena o inhibe la corteza prefrontal y de alguna manera también pues, el hipocampo, que es responsable de la memoria, y activa el eje hipotálamo, hipófisis adrenal y con esa liberación de los mediadores de estrés. Pero la amígdala, a nivel del malestar, lo que va a generar en el paciente es una emoción, que es el miedo. El miedo va a empapar esa vivencia traumática en el paciente. Entonces, es cierto que la mayoría, no todo el mundo, bueno, esto lo va a recoger el paciente, bueno, la persona que vive el acontecimiento traumático, lo va a recoger y va a intentar integrarlo, va a intentar integrar esa vivencia. El miedo es verdad y la desactivación del hipocampo va a hacer que sea mucho más difícil procesar la vivencia traumática, pero la mayoría de los pacientes, al cabo de unos días, incluso un poquito de unas semanas, acaba procesando esa vivencia. Sin embargo, hay en los pacientes que padecen patología postraumática, hay un porcentaje, bueno, en el caso, por ejemplo, de las catástrofes naturales que están ahora muy de actualidad, pues el porcentaje, según los últimos estudios, es aproximadamente un 4% de las personas expuestas a una catástrofe natural desarrollarán estrés postraumático. Entonces, ese pequeño porcentaje, y ese porcentaje varía en función de la naturaleza del acontecimiento traumático, de la frecuencia, de la intensidad y de la variabilidad individual, ese porcentaje de personas, en ese porcentaje no se va a procesar esa vivencia. Esa vivencia, precisamente debido a la inhibición del hipocampo, se va a quedar en el presente, no se va a poder archivar, no le van a poder decir como en otras memorias esto ocurrió en el pasado. No, esa memoria no pasa al pasado, no pasa al archivo. Esa memoria se queda en el presente y esa vivencia que es, pues eso, está empapada de esa emoción que es el miedo, pues es la que va a aparecer, porque claro, el cerebro, ¿qué es lo que quiere? El cerebro quiere integrar, quiere procesar, quiere pasar página, ¿no? Entonces, la manera que tiene el cerebro de poder hacer que esta vivencia pase al archivo es volviendo a lanzársela, cuando la persona baja la guardia, volviendo a lanzarla en forma de lo que llamamos la sintomatología intrusiva, ¿no? Los flashbacks, las pesadillas, las reminiscencias. Y va a volver a repetir
a revivir esa vivencia y va a volver a tener la misma sensación de miedo como la primera vez, realmente es la única vez en la que lo ha vivido, ¿no? Ese miedo continuo que va y viene va además a fomentar y potenciar esa sensación de amenaza que tienen todos estos pacientes y además de justificar las conductas evitativas que van a ir apareciendo, ¿no? Entonces, este miedo que surge del acontecimiento traumático no solo se va a quedar en el individuo, sino que va a ir empapando todo lo que le rodea, todo su mundo va a quedar empapado por miedo. Entonces, eso por un lado, es decir, por un lado tenemos esa emoción terrorífica que genera un enorme malestar, y por otro lado aparecen, debido a la naturaleza del acontecimiento traumático y de ese mismo miedo que empapa todo lo que rodea, toda la realidad del paciente, aparece una serie de creencias, frases que uno se repite consciente e inconscientemente. Estas son frases de pacientes, de personas que han pasado por la unidad, y que todos los que trabajan en este área pues seguramente tendrán frases similares, ¿no? Entonces, son creencias, distorsiones acerca de, bueno, como ya se ha dicho, de la seguridad, la confianza, el poder, el control, la autoestima y la intimidad, entre otros. Bien, entonces nos vamos a quedar con esas distorsiones, esas cogniciones que generan un enorme malestar porque se repiten y lógicamente generan una emoción negativa. Y además evolucionan y van cambiando, pero a mejor no, es decir, normalmente van cambiando, van sincronizándose y van transformándose, desde estoy condenada, no voy a volver a ser feliz, ¿no?, hasta estoy muerto, ¿no? Y claro, depende también de la naturaleza del trauma. Entonces, atendiendo a estos dos factores del postraumático, ¿no?, de la sintomatología y del malestar, vamos a pasar a describir qué es la psicoterapia centrada en el trauma, sobre todo en base a buscar elementos comunes. Entonces, todas las psicoterapias centradas en el trauma tienen dos elementos comunes, por lo menos podemos decir tres, pero sobre todo dos. Por un lado, exposición a recordatorios del acontecimiento que se pueden realizar y que generan esa respuesta desbordada, ¿no? La exposición se puede realizar in vitro, es decir, a nivel de la imaginación, a través de visualizaciones, o in vivo, pues acercándose a recordatorios, ¿no?, del trauma, y mediante realidad virtual, que bueno, esto es lo último que ha salido, que es algo bastante específico de la naturaleza del acontecimiento traumático. Y luego, frente a la exposición, también tenemos pues, otro elemento común, que es la reestructuración cognitiva. Es decir, básicamente el cambio de esas creencias que hemos visto antes, de esas frases que nos decimos y nos repetimos, ¿no? Básicamente lo que quería decir es que, por un lado, la reestructuración cognitiva lo que va a hacer es cambiar las cogniciones, y la exposición va a centrarse en el miedo. Luego, además, paralelamente, muchas tienen psicoeducación, es decir, básicamente se habla y se normaliza lo que es la reacción de estrés, la patología traumática, las acciones de tratamiento, y se puede hablar del modelo de condicionamiento, y otras tienen herramientas adicionales como estrategias de control de la ansiedad, entrenamiento en asertividad y técnicas de relajación, entre otras. Entonces, vamos a ver cuáles son y cuáles tienen mayor evidencia científica. Decir, sobre todo, que no existen estudios comparativos, no hay estudios o por lo menos no existen estudios comparativos de peso entre unas y otras que digan que una es mejor que otra. Entonces, las tres que tienen más evidencia científica, que son las que recomiendan las guías, es por un lado la terapia de procesamiento cognitivo, que es estandarizada, es un número de sesiones concreto, es un protocolo que se centra sobre todo en la reestructuración de creencias desadaptativas, esas frases, ¿no?, que hemos visto antes.
Y bueno, es un protocolo muy rígido y bueno, pues dura ese número de sesiones, se puede aplicar en su totalidad en 3 meses. Luego tenemos la terapia de exposición prolongada, que es la más estudiada. El número de sesiones suele ser más de 10, suele ser bastante más de 10, en la que se expone o se pone el foco sobre todo en la exposición, tanto in vivo como in vitro. También decir que es la que mayor tasa de abandonos tiene, precisamente porque es muy demandante para el paciente, porque bueno, se lleva deberes a casa también, la terapia de procesamiento cognitivo se lleva deberes a casa, pero tiene que estar continuamente escuchando la narrativa traumática una y otra vez hasta, digamos, su extinción, ¿no? la extinción de la respuesta. Y luego tenemos la terapia MDR, ¿no? Para Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy, ¿no? El número de sesiones esto es variable, desde una a, bueno, pues a más, pero normalmente suelen ser menos de 10, es decir, varían, normalmente la media pues suelen ser 5 o 6, por ahí. En cualquier caso, el MDR lo que se realiza es una exposición in vitro imaginativa a una imagen problema, bueno, hablamos del protocolo básico, una imagen problema del acontecimiento traumático, se asocia esa imagen problema a una cognición negativa acerca de uno mismo y luego se van procesando sensaciones y emociones mediados por movimientos oculares bilaterales que, bueno, hasta la fecha no hay una evidencia científica, o por lo menos no se ha demostrado claramente por qué funciona, pero la cuestión es que funciona y fruto de ello es que está entre las terapias con mayor evidencia científica que hay. Entonces, esto ya ha hablado Cecilio Álamo, voy a hacer una pincelada muy breve de esto, que bueno, que la psicoterapia centrada en el trauma es tratamiento, se considera tratamiento de primera línea frente a la farmacoterapia en exclusiva, y eso, que hay una evidencia creciente, ¿no?, de estas psicoterapias, y en el sentido de que producen mayor mejoría que la farmacoterapia sola y que esta mejoría persiste durante más tiempo. También, bueno, pues hablar de los avances prometedores, ¿no?, de que existen respecto a la combinación entre psicoterapia y farmacoterapia. Bueno, yo voy a hablar ahora de la unidad que tenemos aquí en el Hospital Central de la Defensa, que es la unidad de psicotrauma. La voy a introducir un poquito. Es una unidad funcional que depende del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de este hospital. Es una unidad que ya tiene un cuerpo legislativo desde que se presentó el Plan Psicosocial de la Fuerza Armada, está incluido en él. Es una unidad que tiene, bueno, pues, que tiene vocación de ser unidad de referencia en un futuro, evolucionando hacia un futuro Instituto de Psicotrauma de la Fuerza Armada. Es una unidad formada por, se quiere que sea lo más multidisciplinar posible, pero a priori por ahora está formada por psiquiatras y psicólogos militares. Realiza actividad asistencial, docente e investigadora. La actividad asistencial, pues, bueno, manejando psicoterapia centrada en el trauma y psicofarmacología y atendiendo a pacientes civiles, sobre todo pacientes civiles, que son los que nos remiten desde el área, y también pacientes militares, que bien, pues, derivados por la Unidad de Protección frente al Acoso. Hemos atendido a pacientes ucranianos y atendemos a cada vez más pacientes nacionales y estamos pendientes de cara a que puedan venir con más facilidad modificar una instrucción técnica respecto al reconocimiento, cuestionario médico de reconocimiento por misión para, digamos, poder crear una especie de protocolo de derivación. Respecto a la actividad docente, pues bueno, hemos tenido expertos que han venido a enseñarnos o a dar clases acerca de terapia centrada en el trauma, y además tenemos a futuro la creación del curso militar de especialización en psicotrauma, pues probablemente para el año que viene. Y además, pues realizamos actividades investigadoras, con TFG, publicación de artículos y tesis doctorales. Respecto al arsenal psicoterapéutico que tenemos aquí, utilizamos terapia de procesamiento cognitivo, EMDR, y bueno, pues sobre todo estas dos que vamos a explicar un poquito a continuación brevemente, Accelerated Resolution Therapy y Critical Memory Integration.
Y a futuro tenemos pendiente la creación o adquirir terapia de exposición por realidad virtual, digamos, creando una herramienta para, digamos, crear un entorno virtual de zona de operaciones para los militares que presenten patología postraumática en zona de operaciones. Pero bueno, esto es de aquí a 2 años esperamos tenerla. Voy a hablar muy brevemente de lo que es la terapia de resolución acelerada, porque ya lo presentamos en las jornadas pasadas. Es una terapia altamente protocolizada que deriva del MDR, es básicamente un protocolo de MDR, que bueno, como en el MDR pues no hay deber, no hay narración, en este no hace falta ni preparación ni vínculo, se realiza una exposición in vitro, como en el MDR, donde se realiza una desensibilización no solamente de la foto, sino prácticamente de toda la escena traumática, y se hace un reemplazo voluntario de imágenes de la escena traumática, trabajando en la actualización de la reconsolidación de la memoria traumática. Respecto a esta terapia, mantenemos las mismas conclusiones que presentamos en la serie de casos que se presentó en el 44 Congreso Mundial de Medicina Militar, que bueno, básicamente se resume en esta gráfica, ¿no? Aquí tenemos en el eje horizontal los 16 casos que se presentaron, en el eje vertical la escala PCR para medir la sintomatología. La línea roja, saber que es más o menos es 38, que es a partir de la cual se considera que la intensidad de síntomas es acorde con el diagnóstico de tratamiento de estrés postraumático. Y bueno, tenemos 3 barras, la barra azul es pretratamiento, barra roja es tras una sesión y la barra blanca es al final de la sesión, básicamente es cuando se consideraba el propio paciente que estaba a gusto con la sintomatología que tenía y ya prefería prácticamente darse de alta. Entonces, las conclusiones a las que pudimos llegar y que se mantienen, pues que hay una mejoría de síntomas de la primera sesión, pues, nuevamente con el MDR también sucede, no hay unas conclusiones diferentes a las del MDR, y hay una mejoría significativa y duradera de los síntomas tras 5 sesiones. Entonces, sí hay que apuntalar un poco que esta es una de los protocolos de MDR que se utilizan y que más se utilizan a nivel de países OTAN, incluso en zonas de operaciones. Y luego este es el último que hemos adquirido, que es Critical Memory Integration, que nace el año pasado realmente. Es el equipo de investigadores que la crea, es el equipo de investigadores de la terapia anterior, que básicamente se dan cuenta que, bueno, que no se engloba, digamos, la totalidad, sobre todo a nivel de cogniciones y creencias, no se trata toda, digamos, esa faceta, digamos, se centra mucho más en el miedo, la exposición y la faceta traumática, y no tanto en otros aspectos del trauma, como puede ser pues, las creencias que al final se asumen como propias y afectan a la identidad. Entonces, lógicamente, es una terapia que es muy reciente, y entonces los estudios pivotales están en proceso, saldrán. Entonces, hablar un poquito del modelo que no es un modelo que se basa en otro, es decir, no hay nada nuevo así bajo el sol realmente. Entonces, todo se basa en la definición, el modelo se basa en la definición de lo que es memoria crítica. Memoria crítica, por no hablar de acontecimiento traumático, es decir, y no tener la polémica, es decir, sobre la definición de qué es trauma, qué no es trauma. Una memoria crítica es toda vivencia negativa que establece, que no tiene por qué ser traumático, acorde a las definiciones, ¿no? Que establece un patrón de pensamiento, una percepción de la realidad y conducta, y que genera malestar o conductas desadaptativas en el presente. Es decir, para entenderlo un poquito mejor, es una vivencia que altera nuestro programa de respuesta y que va a mantenerse a lo largo, digamos, y que se va a ir arrastrando, de manera que cuando nos encontremos con una situación similar, pues eso resuene en nuestro interior,
y volvamos a utilizar patrones antiguos, patrones desadaptados. Un ejemplo, ¿de acuerdo? Un ejemplo no traumático. Fijaos en el cono, que es un poquito la simplificación del modelo de esta terapia. Bueno, abajo del todo tenemos el core self, que es el yo nuclear, el yo que es congruente con valores, con nuestros principios. Es el yo que es resiliente, que es explorador. Y bueno, pues eso lógicamente, todos nacemos con ese yo. Es decir, según el modelo de esta psicoterapia. Pero siempre llega un momento en el que de repente, pues por lo que sea, vamos a poner un ejemplo concreto para que sea más sencillo. Ejemplo, una persona que no tiene un niño que no tiene una validación en la familia suficiente, pues es machacado emocionalmente por un profesor en un momento dado, es decir, que le tacha de inútil, etcétera, y entonces eso se queda ahí, es decir, y entonces se crea el wounded self, el yo dañado, y luego el yo dañado pues se protege. En este caso, se puede proteger pues con una defensa obsesiva, siendo terriblemente autoexigente y siendo terriblemente perfeccionista, por ejemplo, ¿no? El yo superficial se entiende, el yo superficial es básicamente lo que uno muestra, ¿no? Entonces, con esto vamos a ver, ya hemos visto cómo se genera un poquito esta memoria crítica. Esto sería una memoria crítica, esta vivencia, ¿no?, de incapacidad. Entonces, a futuro, cada vez que se encuentre frente a un cuestionamiento acerca de su capacidad, pues reaccionará de una manera muy obsesiva, generando muchísima ansiedad y mucho malestar. Entonces, esto no es absolutamente nada nuevo, pero lo que sí que es interesante es cómo se integra, porque hablamos de una sola sesión, y una sola sesión que puede ser muy breve, pueden ser a lo mejor 20-30 minutos. Lo que se hace, que recordemos también que estos autores de investigación vienen de una escuela muy fuerte de MDR, es decir, que lo que hacen es lo siguiente: primero se focaliza el paciente en su malestar. Se hace que focalice directamente, en el caso de que este paciente lo tolere mal o haya desbordamiento. Esta psicoterapia también tiene tiene como elementos adicionales herramientas para la gestión de ansiedad. Entonces, se focaliza en el sentir el malestar presente, luego se le deja al paciente, a la persona que lo sienta, que vea si se transforma, donde se le pide que incluso que se lo describa, y luego se hace un flowback, esto resumiendo, ¿de acuerdo? Se hace un flowback, es decir, básicamente esa emoción se le hace que la enlace con la emoción primaria. Es decir, puede haber una serie de transformaciones, pero lo normal es que haga un flowback hacia la memoria crítica. Vuelva a sentirse exactamente igual, exactamente igual. Entonces, se le pide que sintonice con el yo dañado, es decir, porque va a recordar ese momento. En el caso del trauma, pues sería el acontecimiento traumático, si fuese el estrés postraumático clásico. Pero, volviendo al ejemplo, pues recordará ese momento. Entonces, lo que se hace, se le centra precisamente para que no cree resistencia, se les centra en las necesidades no cubiertas del yo dañado, y entonces se le empuja hacia la visualización de una experiencia y la visualización y la sensación y sentirla, de una experiencia conectora que conecte con su yo nuclear, en la cual atienda de la manera que considere necesario, porque claro, nosotros cuanto más interfiramos, peor. Eso lo saben muy bien los terapeutas que trabajamos con MDR. Cuanto más interfiramos, va a ser peor. Es decir, lo que tenemos que hacer es dejar que el paciente sea su propio experto. Eso es realmente es como funciona, y funciona muy bien así. Entonces le dejamos que atienda sus necesidades, que se imagine una situación, una escena, que la cree, en la cual restablezca esas necesidades de esa niña o ese niño, y de alguna manera pues lo reconforte. Y hasta que no lo reconforte, no se para. Entonces, a veces nos pide pistas, a veces, en fin, en cualquier caso, una vez que se ha reconfortado, una vez, digamos, que se ha actualizado la reconsolidación de esa memoria crítica, le volvemos a pedir al paciente que reviva el malestar presente, y vemos que ese malestar pues
en ese malestar han surgido cambios, es decir, vemos que ya no le molesta tanto, no le duele tanto, o aparece otra cosa que será lo siguiente a trabajar, ¿no? Entonces, aprovechamos ese momento y esa diferencia en el malestar para trabajar sobre la resiliencia o sobre qué ha aprendido sobre sí mismo, ¿no? Entonces, esto es básicamente esta terapia, ¿no? Y la hemos estado aplicando yo personalmente con bastante éxito, a mí me ha sorprendido. Ahora vamos a hacer muy brevemente un caso clínico. A mí me gusta acabar con un caso clínico para que veamos un poquito cómo se aplica esto. Antes de hablar del caso, sí que me gustaría hablar, en este caso, porque claro, es un caso de un militar, y de las barreras que tiene el militar a la hora de buscar ayuda, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que, lógicamente, el ámbito militar es un ámbito en el que se exige a las personas que se adapten a circunstancias extremas y muy duras, ¿eh? Es decir, que se les exige una cierta fortaleza, ¿no? Entonces, claro, lo de... en fin, precisamente por esa distorsión, pues se puede considerar por ese sinónimo de debilidad o vulnerabilidad, cosa que, en fin, lógicamente no es así, el pedir o buscar ayuda o incluso, pues, estar de baja por enfermedad mental. Luego también, además, está el tema de la vulneración del secreto militar, en el sentido de que a lo mejor hay cosas que suceden en zona de operaciones que el militar siente que está traicionando a la institución si pues tiene que contarlo. Si el hecho de contárselo a un terapeuta pues le supone realmente pues eso, que está traicionando a sus principios y a sus valores. Y luego, aparte, está el miedo a la baja para el servicio definitiva o la insuficiencia de condiciones psicofísicas, que tiene que ver con este paciente que vamos a ver ahora. Entonces, el paciente que voy a presentar es muy brevemente, es un paciente que me remiten desde otro servicio porque empieza con sintomatología postraumática muy clara, intrusiva y demás. Me lo remiten desde un servicio donde ha sido diagnosticado con una enfermedad muy grave, no voy a entrar en detalles, y bueno, la sintomatología aparece, es un paciente militar ya jubilado. En un momento dado, pues está conduciendo de la Castellana, le acaban de diagnosticar esta enfermedad muy grave, muy terrorífica, ¿no? Y entonces está en un atasco y oye unas sirenas. Oye unas sirenas y de repente se queda totalmente congelado y empieza, pues prácticamente se disocia en la reviviscencia que tiene en ese momento. Y lo tienen que sacar del coche pues una ambulancia porque no se movía del volante, se quedaba totalmente paralizado. Entonces, lo que revivía es esto. Es un atentado de hace 40 años. Entonces, es un atentado que, bueno, yo cuando esto ocurrió yo tenía 11 años y muchos de vosotros pues a lo mejor no habíais nacido, ¿no? Es en los años de plomo de la banda terrorista ETA, pues es el atentado de la Plaza de República Dominicana en 14 de julio de 1986, en el que un autobús de guardias civiles jóvenes pasaba, ¿no? de la agrupación de transporte, pasaba por la plaza y un coche bomba pues estalló y dejando pues 12 muertos y 60 heridos. Entonces, él tuvo la suerte, es decir, lo comenta así, yo me senté en el lugar adecuado. Yo me senté en el lugar adecuado. Y encima fue porque un compañero me dijo que si le pidió que le cambiara el asiento. Encima. Entonces, y ese compañero no sobrevivió. Entonces, él, cuando explotó, encima ayudó a sacar a sus compañeros, vivió escenas terroríficas que no voy a entrar a detallar, ¿no? Pero para sintetizar un poquito, lo que hicimos, pues hicimos 4 sesiones de ART, 4 sesiones de esta terapia o protocolo derivado del MDR. Luego, claro, ¿por qué hicimos 4? Porque el trauma es como una cebolla, es decir, básicamente cuando trabaja la primera capa, aparece la siguiente. Entonces, la siguiente
pues eso normalmente nos lo va a decir pues, el propio individuo, que mira, ahora me acuerdo de esto, o he empezado a soñar con otra cosa que no tenía tanto peso, pero ahora esto me afecta mucho, y bueno, pues hasta que llegamos al final. Y luego trabajamos sobre con sesiones de CMI para trabajar, lógicamente, lo que os podéis imaginar que es la culpa de superviviente. Este hombre en su foro interno debía de haberse muerto ahí, no tenía que haber sobrevivido. En cualquier caso, pues trabajamos todo eso, la culpa se fue deshaciendo, el miedo también, y bueno, y recientemente ha podido volver a ver por primera vez a sus compañeros, y actualmente solamente sus compañeros, precisamente los que sobrevivieron, y solo le queda un poquito de fobia social. Es decir, sobre todo cuando entra a lo mejor al metro y demás. Claro, yo me pregunto, bueno, ¿esto cómo puede ser que aparezca 40 años después? Entonces, todos hemos oído hablar del trastorno de estrés postraumático diferido o de aparición tardía, ¿no? Pero aquí también quiero subrayar que él tenía sus síntomas, tuvo síntomas, pero sus clínicos, él los aguantaba. ¿Por qué los aguantaba? Pues precisamente por la narrativa que él se daba. Es decir, él se daba y ahí se ha demostrado que la narrativa que nos damos a nosotros modula nuestras emociones y modula nuestra conducta, es una especie de factor protector. Entonces él tenía un buen trabajo, quería mantenerlo, y él tenía que mantener a su familia. Entonces todo esto aparece precisamente cuando acaba jubilándose. Es decir, cuando ya esa narrativa ya no se sostiene. Entonces, y estuvo mientras 40 años con sintomatología subclínica sin querer decírselo a nadie, aguantando digamos, toda esta sintomatología que ahora pues, aparece mucho más florida. En cualquier caso, pues... Sí. En cualquier caso, pues nada, ahora solamente le queda ese puntito de fobia social, sobre todo cuando se mete en el metro. Yo quisiera acabar un poquito como hemos empezado, ¿no? Es decir, hemos empezado con esta imagen, ¿no? Entonces, cuando el tratamiento, la psicoterapia se realiza bien, es decir, la psicoterapia central en el trauma se realiza bien, lo primero que va a pasar es que el miedo desaparece. Es decir, el miedo va a desaparecer, y luego estas frases que nos vamos repitiendo y que se repiten y demás van a ir cambiando, ¿no? Van a ir cambiando, en fin, vamos a ver, cambiando. Hay gente que lo llama crecimiento postraumático, y la verdad es que ser testigo de ese crecimiento, ¿no? de la persona, para mí personalmente, y estoy seguro que para todos los terapeutas que nos dedicamos a esto, no sé, por lo menos yo cuando lo veo como un milagro, ¿no? Como una cosa asombrosa, ¿no? De ver la fortaleza que tiene esta persona, todo lo que ha pasado para llegar a hacer ese cambio tan abrumador, ¿no? Y ser testigo de ese crecimiento para mí es un momento que da sentido a mi profesión, ¿no? Ese cambio de las frases, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría acabar con otra frase que también da sentido a la profesión de los militares que pertenecemos al Cuerpo Militar de Sanidad, que es nuestro lema, que es: vuestra vida es nuestra lucha. Muchas gracias.